Le extirparon los genitales antes de que aprendiera a escribir su nombre. Lo obligaron a casarse con el emperador que asesinó a su madre, y lo prepararon para morir frente a miles, como parte de una comedia pública. No fue un esclavo, no fue una esposa, no fue un amante. Fue una víctima sin nombre atrapada en un ritual imperial. Durante años, su cuerpo fue exhibido como símbolo de amor, luto y castigo. Lo maquillaban, lo vestían, lo llamaban viuda del César. Y cuando Nerón cayó, no lo liberaron. Lo heredaron, como si fuera un mueble del palacio. Los nuevos emperadores lo pasearon. Lo violaron simbólicamente en banquetes. Planearon su boda ficticia con un esclavo. Y luego su ejecución escénica en el Coliseo, disfrazada de farsa. Pero él se mató antes. Fue su única decisión libre. El único momento en que no actuó para otros. Ningún cronista lo llamó por su nombre verdadero. Ningún templo guardó su memoria. Solo sabemos cómo lo destruyeron. Nunca quién fue. Si te interesan los hechos que la historia no limpió, suscríbete a Sombras del Medievo. Aquí no hay mitos. Solo registros que nadie quiso preservar. Tenía entre 12 y 14 años. No tenía apellido. Y su pene le fue cortado con cuchillas de bronce para complacer el delirio de un emperador. Su nombre era Sporus. Había nacido esclavo en el Palacio Imperial de Roma, probablemente en los últimos años del reinado de Claudio. Desde niño se le educó para servir. Aprendió a leer, a escribir, a calcular y a obedecer. Era parte de esa clase ambigua, esclavos domésticos que no vivían en cadenas, pero cuya libertad podía arrebatarse con una sola palabra. Sporus no era pobre. Era vulnerable. En el centro del imperio más poderoso del mundo, eso lo convertía en presa. Su cuerpo no pertenecía a él. Y su rostro, tampoco. La tragedia comenzó con un cadáver. El de Popea Sabina, emperatriz de Roma, muerta en 65 después de Cristo, tras una discusión con su esposo, Nerón. Estaba embarazada. Nerón la golpeó. Algunos dicen que con un pie, otros con un puño. Nadie lo contradijo. Popea murió. Y con ella, el último resto de cordura del emperador. Durante semanas, Nerón hablaba con el cuerpo embalsamado de su esposa. Le construyó un templo. Prohibió mencionar su muerte en pasado. E impuso un culto que debía fingir que ella seguía viva. Y entonces vio a Sporus, un adolescente de piel clara, delicado, con unos ojos que, según las fuentes romanas, recordaban a los de Popea. No fue amor. Fue identificación. Y fue suficiente. Nerón decidió que Sporus sería Popea. De nuevo. No pidió su consentimiento. Lo mandó preparar. Sporus fue retenido en los aposentos médicos del palacio. Lo anestesiaron con vino y mandrágora. Luego lo mutilaron. La operación no fue por razones médicas ni religiosas. Fue un capricho imperial. Su pene y sus testículos fueron retirados para que su cuerpo no se masculinizara. Los médicos sabían que podía morir por hemorragia, gangrena o fiebre. Pero eso no importaba. Nerón no quería un niño. Quería una ilusión. Sporus sobrevivió. Pero algo se apagó. A partir de ese día, dejó de ser tratado como persona. Se convirtió en Sabina. El nombre de la mujer muerta. El nombre que tendría que responder el resto de su corta vida. Y antes de que pudiera adaptarse al dolor, le pusieron un vestido de novia. Si esto te revolvió algo, quédate. Porque lo que sigue ocurrió. Y fue peor. La boda se celebró en primavera. El sacerdote estaba sobrio. El emperador sonreía. Y Sporus sangraba por dentro, vestido de blanco, frente a 300 senadores que fingían que aquello era normal. El matrimonio fue oficial. Con rito, documentos y votos. El emperador Nerón declaró a Sporus su esposa. No en privado. No como juego. Lo hizo ante toda Roma. El joven fue presentado con velo, corona nupcial y túnica de lino translúcido, ajustada para disimular los restos de su cuerpo mutilado. No podía hablar como hombre. No podía caminar como hombre. No podía mirar como hombre. Porque ya no lo era. Nerón lo llamó Sabina frente a los soldados, los cónsules y los embajadores. Hizo desfilar al niño por los foros imperiales, como si hubiera resucitado a la mujer muerta. Le regaló joyas. Le ordenó asistirlo en cenas de estado. Le asignó una servidumbre completa. Pero ninguna de esas cosas eran privilegios. Eran cadenas. Desde ese día, Sporus vivió bajo vigilancia. Tenía que dormir maquillado. Comer con gracia. Responder con frases dulces. Su cuerpo fue ajustado al molde de una mujer inexistente. Cualquier error, cualquier palabra masculina, cualquier movimiento torpe, podía ser tomado como desacato imperial. Y él lo sabía. Aprendió a fingir.
Se convirtió en experta en suplantar. Acompañaba a Nerón a las provincias. Lo seguía en las giras artísticas. Asistía a los templos, a los concursos, a los prostíbulos imperiales. Y donde iba el emperador, iba la sombra de su esposa muerta, arrastrando los pies y tragando lágrimas bajo una capa de polvo de arroz. Durante años, los cronistas hablaron del matrimonio como un delirio, como un exceso, como una aberración. Pero estaban equivocados. Porque el matrimonio no fue el delirio final de Nerón. Fue su forma de encadenar a Sporus, para siempre. Lo que nadie dijo es que después del enlace, Sporus fue violado sistemáticamente por el emperador. No por deseo, sino por liturgia. Para completar el ritual. Para confirmar que no era un sirviente ni un juguete, sino una esposa. Eso no se documentó con detalles, pero está implícito en cada registro. Porque nadie en Roma podía negarse al lecho imperial. Menos aún alguien que había sido reconstruido para tal fin. Sporus fue poseído públicamente. Su cuerpo era una extensión de la nostalgia de Nerón. Su intimidad, un altar para una muerta. Y su alma, una nota al pie en la biografía del emperador. Pero lo más cruel no fue la mutilación, ni la violación. Fue la obligación de fingir amor. Sporus tenía que sonreír. Tenía que agradecer. Tenía que sentarse en los banquetes al lado de Nerón, mientras el imperio se reía en silencio. Porque todos sabían lo que era. No una mujer. No un hombre. No un ciudadano. Era un cadáver decorado. Un eco con vestido. Y cuando el imperio finalmente estalló, lo arrastraron con él. Si esta historia te removió algo, compártela. Porque mientras nadie hable de estos nombres, Roma no ha terminado su función. Cuando Nerón se suicidó, nadie preguntó por su madre. Ni por sus generales. Solo por su viuda. Y la viuda fue entregada como un mueble imperial. El año 68 después de Cristo, Nerón fue declarado enemigo del pueblo. El Senado lo abandonó. Los pretorianos le retiraron la protección. Y mientras huía de Roma, rodeado de pocos leales, se clavó una daga en la garganta. Tenía 30 años. Sporus estaba allí. No como amante. No como esposa. Como testigo. Presenció el suicidio sin lágrimas. Según la versión de Suetonio, Sporus fue quien lo ayudó a preparar el arma. Según Dion Casio, fue quien gritó cuando Nerón agonizaba. Pero no hay evidencia de que llorara. Porque en realidad, no murió su esposo. Murió su carcelero. Y cuando el emperador cayó, Sporus no fue liberado. Fue reclutado. El general Otón, nuevo hombre fuerte de Roma, lo tomó bajo su protección. No por piedad, sino por espectáculo. Otón también había sido amante de Popea Sabina. Y ver al doble vivo de la mujer muerta parecía poético. Otón lo presentó en cenas. Lo paseó por el foro. Le ordenó actuar como viuda trágica. El imperio, que había tolerado el capricho de Nerón, ahora lo convertía en sátira. Sporus fue rebautizado como la emperatriz maldita. Y se convirtió en símbolo de lo que Roma debía enterrar. Cuando Otón murió, el siguiente emperador, Vitelio, lo tomó como mascota. Sí, como entretenimiento de corte. Organizó banquetes donde Sporus tenía que aparecer maquillado, vestido con ropas lujosas y llorar en voz alta fingiendo nostalgia por Nerón. Los invitados reían. Se burlaban. Le lanzaban monedas. Los historiadores no mencionan si comía. Si tenía un lugar propio donde dormir. O si alguien le hablaba sin ironía. Solo sabemos que Vitelio planeó una última función, una boda pública. Una burla masiva. Un teatro de sangre. Una recreación sádica. Vitelio quería casar a Sporus con un esclavo, obligarlo a usar de nuevo el vestido nupcial, y luego representar su violación en el anfiteatro, frente a la plebe romana. No como mujer, sino como símbolo. Como humillación final del régimen de Nerón. Pero Sporus ya no tenía nada que perder. Solo una decisión que tomar. Y lo hizo antes de que encendieran las antorchas del Coliseo. No esperó a que lo arrastraran al Coliseo. No permitió que el vestido tocara su piel por segunda vez. No dejó que los gritos del público fueran su último sonido. Sporus se mató. No se sabe cómo. No se sabe dónde. Solo se sabe por qué. Lo hizo antes del espectáculo. Antes de la boda falsa. Antes de la violación escenificada. Fue su último gesto. Su única decisión. El único momento donde nadie más dictó lo que debía sentir, decir o hacer. Sporus murió joven. Probablemente no había cumplido los 20 años. No tuvo nombre propio en los registros. No dejó cartas. No dejó tumbas. Solo aparece en los textos cuando otros hombres poderosos lo utilizaban. Fue llamado esposa. Luego viuda. Luego broma. Pero nunca fue nada de eso. Fue un niño. Mutilado por el Estado.
usado como carne de sustitución, pisoteado por la historia, convertido en símbolo de lo grotesco, cuando en realidad fue la única figura trágica en medio de un circo de monstruos. Nadie pidió perdón. Nadie lo vengó. Nadie lo recordó. Cierre emocional. Sporus no murió en el Coliseo, pero la función se repitió. Siglos después, cientos de cuerpos no normativos fueron convertidos en espectáculo. Castrados. Exhibidos. Usados. Ignorados. Porque lo que Roma hizo con él fue solo el ensayo. ¿Qué hubiera pasado si Sporus hubiera sobrevivido y contado su historia con su propia voz? ¿Lo habríamos escuchado? ¿O también lo habríamos convertido en espectáculo? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video.